Bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y en este espacio otorgamos voz a los científicos de Latinoamérica que analizan la alteración del clima y buscan las soluciones más viables para hacerle frente. Una de ellas es el carbono azul, término reciente pero poderoso que no debemos perder de vista si queremos mitigar y adaptar al cambio climático. Para hablar de este tema, hoy nos acompañará Miguel Cifuentes Jara, director de la Cátedra de Gestión de Ecosistemas y líder de la Unidad de Acción Climática del CATIE en Costa Rica. Pero antes de conversar con él, los invito a hacer un recorrido por lo más relevante de la actualidad climática en el mundo. Comenzamos. Una encuesta encargada por la Conferencia de Seguridad de Múnich señala que miles de personas alrededor del mundo consideran al calentamiento global, la destrucción del hábitat y el clima extremo como las tres principales amenazas para su integridad, incluso por encima de la guerra. Estos temores se ven agravados por la aparente inevitabilidad del cambio climático, la percepción de falta de control político y el escepticismo sobre si los otros países harán su parte para enfrentar la crisis. Los resultados indican que la población está cada vez más consciente de los riesgos ambientales y ponen el foco en la responsabilidad de los gobiernos para ayudar a superar la desesperanza. Un nuevo estudio publicado en Science of the Total Environment calculó el impacto ambiental del consumo y producción de carne en Argentina. En ese país, cada adulto emite diariamente 8.91 kilogramos de dióxido de carbono debido a su dieta, muy por encima de lo que se emite en países como China o Estados Unidos. Además, para satisfacer sus necesidades alimenticias, el ciudadano argentino promedio requiere de casi 2 hectáreas de tierra al año, lo cual está agravando la deforestación. Los fondos oceánicos son gigantescos sumideros de carbono que evitan la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, mitigando así el calentamiento global. No obstante, conocemos a detalle apenas un 20% de ellos. Por esta razón, la UNESCO se ha puesto como meta cartografiar hasta el 80% de los fondos oceánicos de aquí al 2030. Esta exploración favorecerá la lucha contra el cambio climático, pero también ayudará a comprender riesgos sísmicos, evaluar mejor los recursos pesqueros y responder eficazmente ante desastres como derrames de petróleo y naufragios. En sus hojas, tallos y raíces, los organismos vegetales de diversos ecosistemas marinos costeros guardan un tesoro. Los científicos lo han llamado carbono azul y es una de las claves para nuestra supervivencia ante el cambio climático. Veamos qué nos dice Miguel Cifuentes Jara al respecto. Lo definimos como el carbono almacenado a través de procesos biológicos en ecosistemas prioritarios que encontramos en las zonas marino-costeras. Nos enfocamos en manglares, en marismas y en pastos marinos. Y nos hemos enfocado en estos ecosistemas porque tienen valores extremadamente altos en términos de mitigación al cambio climático y también en adaptación. El concepto de carbono azul surgió como una metáfora para resaltar que más allá de los bosques terrestres conocidos como carbono verde, los ecosistemas costeros contribuyen significativamente al secuestro de carbono presente en la atmósfera. Estos ecosistemas marino-costeros son muy únicos. Por encontrarse en la interfaz mar y tierra, tienen propiedades muy particulares. En general te puedo decir que los ecosistemas de carbono azul, debido a estas características, juegan un rol muy importante como herramientas ante los cambios globales en general, porque pueden, como te mencionaba hace un momento, ofrecer beneficios de mitigación al cambio climático y de adaptación. Al hablar de mitigación del cambio climático, nos referimos a las acciones para reducir dicho fenómeno. Mientras que cuando hablamos de adaptación, se trata de ajustar nuestro estilo de vida a las condiciones climáticas actuales y del futuro. En el primer ámbito, el de mitigación al cambio climático,
puedo resaltar que tienen tasas altísimas de secuestros de carbono, hasta 5 veces más que en bosques terrestres. Y en el ámbito de adaptación al cambio climático, pues son una importantísima línea de defensa costera contra el aumento del nivel del mar, la regulación de inundaciones, de hidroperiodo y demás. Y también es una barrera física que protege a las costas y a las poblaciones costeras contra marejadas, inundaciones y otros eventos extremos que ahora son más comunes y más fuertes, como tifones en otras latitudes o huracanes y tormentas tropicales en nuestra latitud americana o en nuestro continente americano. De acuerdo con la International Blue Carbon Initiative, los ecosistemas donde reside el carbono azul representan apenas el 2% de toda la cobertura oceánica. Pero esta pequeña área podría contener hasta la mitad de todo el carbono almacenado en forma de sedimentos en los océanos del mundo. Aparte de estos beneficios globales, tienen una riqueza increíble realmente en términos de biodiversidad. Entonces, ofrecen una multitud de bienes y servicios a la humanidad en general. Son fuente de alimento, son cunas de biodiversidad. Recientemente tenemos evidencia que son refugio para especies marinas en peligro de extinción, como el tiburón martillo, por ejemplo, y que se reproducen en los manglares. Y además hay otros muchos productos y beneficios intangibles, como la belleza escénica, el turismo, beneficios espirituales, que son muy importantes para comunidades autóctonas marino-costeras también. Por otro lado, tan solo los manglares pueden reducir hasta el 66% la altura del oleaje, la erosión de la línea de costa y el riesgo de inundación. Por su posicionamiento geográfico, como hablábamos en la interfase marina y costera, juegan un rol muy importante, como ya lo mencioné, pero también tienen amenazas de ambos lados. Las amenazas antrópicas más serias que sufren los ecosistemas marino-costeros en este momento se deben principalmente a dinámicas de cambio de uso de la tierra, es decir, las políticas y las acciones que se desarrollan cerca de la costa que cambian los ecosistemas naturales, los manglares, por ejemplo, por otros usos de la tierra. Desarrollo de infraestructura turística, grandes proyectos turísticos, por ejemplo, marinas, bahías, cosas como estas. El cambio de uso de manglares y otros ecosistemas marino-costeros a producción agropecuaria, para ganadería, para siembra de arroz, de palma aceitera y otros cultivos. Sin embargo, estos ambientes se encuentran actualmente en un contexto lleno de peligros. En las acciones que tomamos de desarrollo, de infraestructura y de desarrollo en general, en las zonas medias y altas de las cuencas que drenan hacia los manglares, también pueden afectar negativamente su estabilidad. Por ejemplo, la construcción de una represa hidroeléctrica va a variar el flujo ecológico de los ríos y eso puede alterar el equilibrio de salinidad y agua dulce que necesitan los manglares para subsistir. Tenemos casos documentados, por ejemplo, donde la construcción de estas hidroeléctricas y el fomento de mayores actividades agropecuarias en una cuenca aumentan la sedimentación que llega a la parte baja de la cuenca y por esto pues hay mortalidad de manglares así. Estos son algunos de los riesgos directos que enfrentan los ecosistemas guardianes del carbono azul. Pero existen otras amenazas que vienen de muy lejos. Yo personalmente soy un firme proponente de desarrollar y de implementar políticas y acciones de conservación y manejo sostenible basadas en conocimiento científico robusto. Y para lograr esto, pues necesitamos integrar no solamente esta diversidad de actores que mencionaste, sino también los varios niveles de gobernanza de un país, desde los pobladores locales y sus organizaciones de base hasta los niveles más altos de gobierno e inclusive la esfera internacional, porque los países se comprometen a ciertas convenciones internacionales. Así entonces podemos, a través de esta estrategia integradora, construir de forma conjunta conocimiento y acciones de manejo y conservación. Y creo que a nivel de tomadores de decisión, lo más importante es que sepan reconocer el valor tan alto que estos ecosistemas de carbono azul tienen. Es un valor desproporcionado relativo a su área. ¿Cómo evitar esta degradación? La respuesta consiste en integrar los esfuerzos de científicos, comunidades y gobierno.
Desde mi perspectiva y el trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos años ha sido un enfoque de fomento de conocimiento en primera instancia, ¿no? Ahora conocemos la importancia de estos ecosistemas de carbono azul y sus diferentes aplicaciones. Aparte de eso, que es una gestión de conocimiento compartido en muchos países, tenemos estrategias muy importantes que están enfocadas hacia, por un lado, la restauración de los ecosistemas marino-costeros que han sido debilitados, degradados y eliminados en muchos de nuestros países. Resulta que el balance financiero entre la protección y conservación de estos ecosistemas esa balanza se inclina más para apoyar la conservación y que luego tener que restaurar esos ecosistemas. Una vez destruidos, implementar acciones que vuelvan a rehabilitar esos ecosistemas y que recuperen sus propiedades ecológicas cuesta muchísimo dinero. Para emprender la protección de los ecosistemas de carbono azul, Miguel Cifuentes propone una estrategia que podría implementarse incluso a nivel regional. En mi conceptualización, la conservación no es aislar el ecosistema e impedir que las poblaciones locales lo utilicen, lo aprovechen y se beneficien de esto, sino que tenemos que mantener un equilibrio entre uso racional y sostenido a lo largo del tiempo, con el mantenimiento y el reforzamiento de procesos ecológicos que nos permitan también que podamos mantener esos ecosistemas saludables a lo largo del tiempo. Y además tenemos también posibilidades de acceso a mecanismos financieros internacionales, donde a través de donaciones, el sector privado internacional y las mismas convenciones internacionales, podemos canalizar esos recursos nuevamente para la protección, la conservación y el manejo sostenible de estos ecosistemas. La reflexión final de Miguel Cifuentes Jara, quien lleva más de 20 años en el estudio del cambio climático, es que encarar la crisis es un deber que tenemos como humanidad y para ello hay que aprender de nuestros errores. 20 y resto de años después, desgraciadamente, la evidencia científica nos alerta contundentemente de que muchos de estos umbrales de funcionamiento planetario están siendo ya traspasados, rotos, y no estamos seguros exactamente de qué va a pasar después. La ventana de tiempo es cada vez más estrecha, tenemos máximo 2-3 décadas para reenrumbar o cambiar el rumbo del desarrollo y la acción humana en el planeta. Pero confío que este nuevo conocimiento que estamos compartiendo levante las banderas amarillas y rojas de alerta y finalmente esa acción concertada de la humanidad, esa acción transformativa, contundente que necesitamos implementar en las próximas décadas, sí se consiga a partir de las nuevas y renovadas convenciones de cambio climático, de degradación de la biodiversidad, deforestación y otra serie de problemas que estamos abordando contundentemente y pues que tenemos que seguir poniéndoles atención y siendo abanderados todos de esta nueva acción transformativa a nivel global. En este espacio semanal consultamos a los expertos latinoamericanos que estudian las modificaciones del clima, sus efectos en nuestra vida y las mejores opciones para hacerle frente. El cambio climático no respeta fronteras, como tampoco lo hacen la fauna marina ni los recursos pesqueros del océano. Hoy estaremos hablando al respecto con Patricia Correa, licenciada en Ciencias Biológicas y maestra en Acuicultura. Desde la Universidad de la República de Uruguay, Patricia Correa nos ayudará a descubrir lo que podemos hacer como ciudadanos para contribuir a la sobrevivencia de las pesquerías que garantizan parte de nuestra seguridad alimentaria. Ha llegado el momento de hablar de océanos, peces y cambio del clima. ¿Pero por qué? Patricia Correa nos responde. Los océanos son la mayor parte de nuestro territorio, de nuestra tierra, ¿no? De lo que es el planeta, se llama Tierra, y en verdad somos más agua que tierra. Los océanos son un regulador, un buffer del planeta.
pero asimismo también son el lugar a donde termina todo lo que implica, lo que haga, los factores y todo lo que haga el ser humano termina repercutiendo en el océano. Todo llega a los ríos y luego esos ríos conduce al océano. Por lo tanto, toda la actividad antropogénica que podamos realizar los humanos va a repercutir en los océanos. Entre estas actividades destacan las pesquerías, de las cuales más de una tercera parte a nivel mundial se encuentran sobreexplotadas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Justamente las pesquerías, cuando se diseñaron en muchos años atrás, muchas décadas atrás, se creía justamente que los recursos pesqueros eran inagotables. Como el océano es tan grande, como todo es tan inmenso, se creía que también esos recursos eran infinitos. Pero luego, con mucho estudio e investigación, se ha visto de que son recursos limitados y por lo tanto una gestión mal aplicada de esos recursos puede llevar al colapso, como ha ocurrido en muchos lugares que ha llevado al colapso de muchas pesquerías. Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Naturaleza señala que entre 1970 y el 2012, las poblaciones de la familia de peces que incluye al atún disminuyeron 74%. Un problema agravado por el cambio climático. El cambio climático afecta y está comprobado, digamos, de que sí afecta a las especies. Sobre todo afecta en su distribución, porque las especies en esta región, me refiero a la región estudiada, que es Argentina, el norte de la Argentina, el sur del Brasil y la costa de Uruguay, la zona uruguaya. La zona uruguaya tiene una peculiaridad, que es un área, la mayoría de nuestra costa pertenece al estuario del Río de la Plata. La zona del estuario es un ambiente, digamos, muy cambiante y es un ambiente bastante atípico porque tiene la incidencia de la corriente cálida del Brasil y la incidencia de la corriente fría que viene desde el sur de Argentina. Por lo tanto, es una zona muy fluctuante y muy cambiante. El cambio climático lo que hace que es la extensión de la zona tropical aumente hacia los polos. Por lo tanto, nuestra área enfrente a Uruguay estaría siendo sumamente impactada. Hay estudios que demuestran que enfrente a Uruguay tenemos un punto caliente, que se le llama, que es un sitio donde a nivel mundial la temperatura de estas aguas se está incrementando a tasas superiores que las promedio, digamos, a nivel de todo el mundo. Al ser un sitio muy peculiar, el cambio se ve mucho más rápido que en otras regiones. El trabajo que describe Patricia Correa ha sido financiado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y sus conclusiones provienen del concepto de sensibilidad. La sensibilidad trata justamente qué tan sensible es una especie, en este caso al cambio climático. Obviamente que hay un montón de factores que hacen que una especie sea más o menos sensible, ¿sí? La sensibilidad está dada, se le dio rangos, digamos, de sensibilidad según el ciclo de vida de la especie, el tipo de alimentación que pueda tener. Si un pez es más selectivo a alimentarse específicamente de un tipo de alimento o es más amplia su alimentación, tiene menor sensibilidad o mayor sensibilidad dependiendo de su ciclo de vida, su región, qué área ocupe, es muy importante. Las especies que son más específicas de un lugar son más sensibles al cambio climático, por ejemplo. Entonces, en este estudio, uniendo, digamos, resultados de los 3 países, que hicimos un trabajo en conjunto, pudimos observar cosas muy interesantes, como por ejemplo, que presentan alta sensibilidad las especies, justamente, o casualidad, que tienen más explotación pesquera, como son la corvina, la merluza y la pescadilla, que son las especies más explotadas. Eso también es un atributo de la especie, o sea, qué tan explotada esté. Por lo tanto, pesa un montón en el momento de saber la sensibilidad de esa especie. Este tipo de conocimiento científico, sumado a planes de gestión adecuados, es el que nos puede ayudar a combatir la sobreexplotación de las pesquerías y a aminorar la sensibilidad de las especies al cambio climático.
pero mantener este equilibrio a largo plazo requiere de otro factor: pensar más allá de los límites políticos. El tema ocurre de que los países toman, decisiones de manera independiente. Cada país toma su decisión. Y en verdad no existe una globalización para tomar el tema, que es lo que está faltando. O sea, está faltando a nivel regional y a nivel mundial ni hablar. Pero está faltando eso, como que se asocien a las decisiones. O sea, que se llegue a un acuerdo común para la toma de decisiones. Aquí en América Latina, por lo menos en la zona Uruguay, Brasil y Argentina, como los recursos acuáticos, por supuesto, son recursos, la mayoría de los peces, sobre todo, son móviles y se mueven, no tienen territorios, no saben de leyes ni de normas de países, ni de límites. Por lo tanto, las decisiones deben ser tomadas en conjunto, para que así pueda haber un bien común y que afecte a toda la comunidad, y no solo a un país, sea productivo para uno o beneficioso en cuanto para el de al lado no lo es. O aplica un país unas normas y el de al lado no las aplica, es lo mismo que el que quiera hacer las cosas bien no las haga. Porque si cruzando la frontera, el mar no sabe de fronteras, las cosas son distintas, es lo mismo que el de al lado no haga nada. Desde 1970 la acuicultura ha crecido 7.5% cada año y actualmente es considerada uno de los elementos esenciales para la seguridad alimentaria del mundo. Sin embargo, por sí sola no puede prometer la supervivencia de los recursos acuáticos. Para ello se necesita la labor conjunta de pescadores, científicos y, por supuesto, consumidores. Esta es la lección final de Patricia Correa. Es muy importante tener en cuenta hoy por hoy el rol social, o sea, lo social y repercute muchísimo en lo económico, entonces tiene que haber una gestión en conjunto, un comanejo, o sea, un conjunto en donde lo económico y lo social sea juntado o asociado a lo ecológico y lo biológico de esas especies. Por lo tanto, el conocimiento que le podemos brindar los científicos a la comunidad pesquera es fundamental para lograr un equilibrio y que pueda ser mitigado, digamos, el efecto del cambio climático, que es algo que estamos viviendo, que está ocurriendo, y tenemos que intentar reducir los otros impactos que pueden acelerar los procesos que ya están siendo dados por el cambio climático, por ejemplo. Es muy importante el rol del consumidor, así como es muy importante el rol del pescador. El consumidor es el que decide justamente qué quiere consumir. Y el rol en este caso es la decisión de qué consumo. Es mucho mejor consumir productos regionales, productos de la pesca artesanal y no productos masivos de la pesca industrial o productos importados. Si los países hiciéramos el consumo responsable, como del mismo modo hoy hay una campaña muy grande con el tema de los plásticos y el consumo de productos libres de plástico, el consumo de productos que no contengan plástico de un solo uso y demás. Esa campaña está haciendo a nivel mundial. Pues en cuanto a las pesquerías, debería también, a nivel regional existe, que es incentivar al consumidor a consumir peces de su región y de la pesca artesanal. Hemos llegado al final de esta emisión de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes la próxima semana. Muchas gracias.